Ok, la idea central del de la clase del día de hoy es que nosotros debemos mantenernos vigilantes y concentrados en las cosas de Dios. Esa es la idea central que vamos a estar viendo hoy día para que podamos tenerla ahí presente y para que sea eso lo que nos mantenga en el foco. Em, Hace un tiempo se escribió un libro, no aquí en Chile, pero había una persona que escribió un libro que se llamaba La autopsia de una iglesia fallecida. Y esta persona escribió, eh, descubrió o investigó varias cosas que hace que una iglesia que está viva pueda perder por así decirlo, su avivamiento, su vida, en realidad, su vida. ¿Y cuáles son las cosas que esta persona puso que una iglesia que estuvo viva son señales que pueden indicar que la iglesia se está muriendo? Y puso varias cosas aquí. Por ejemplo, deme un segundo, aquí está. Una de las cosas que una iglesia que ya está fallecida puede tener, dice lo siguiente, dice, por ejemplo, tratar el pasado como el héroe y no a Jesús. Rechazar adaptarse a las necesidades de la comunidad actual. Esto fue un tema no solamente espiritual, sino también práctico, como se fijan acá. Mover el foco del presupuesto hacia adentro, preocuparse solamente de los de adentro de la iglesia, no de los de afuera. Permitir o dejar, ¿cierto?, que la gran comisión se convierta en la gran omisión. Dejar, ¿cierto?, dejar de predicar el Evangelio o dejar de hacer estrategias para compartir el Evangelio. Dejar que la iglesia se impulse por preferencias personales nacidas del egoísmo y de planes personales. O sea, que las ideas que se hagan dentro de una iglesia sean ideas propias, ¿cierto? O ideas de una persona o de un grupo por mero, mero propósito personal. Fracasar en tener oración regular y corporativa. No tener un propósito claro o una visión definida. También es una señal o una receta para el desastre, como se podría decir. Obsesionarse en el aspecto y uso de la infraestructura. También eh, esta persona detectó que estas eran señales que podían hacer que una iglesia perdiera su eficacia, perdiera su vida. Una iglesia también que vive en desacuerdos, también es una señal de que la iglesia se está muriendo. La predicación es ineficaz, no está llegando a las personas, no está produciendo un cambio, una transformación. Pocos pueden recordar cuándo una persona fue salva la última vez en esa iglesia. Eso también, fíjense, es bastante interesante. ¿Recuerda usted cuando una persona fue salva por última vez en la PIEPS? ¿O no lo recuerda? Podría ser una señal de que algo está pasando en nuestra iglesia. El poder sobrenatural de Dios nunca es visto. También muy interesante eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio el poder de Dios manifestarse dentro de la iglesia? Dios no es alabado regularmente. Bueno, claramente eso es una señal bastante evidente de que una iglesia no está haciendo bien las cosas. Y nadie está siendo llamado a la obra de Dios, ¿cierto? ¿Dónde están aquellos que están los llamados al pastorado, los llamados al liderazgo, los llamados al evangelismo, a las misiones, a enseñar o a servir en alguna obra, ¿cierto?, de parte de Dios? ¿Dónde están esas personas? ¿Se está respondiendo al llamado? Y si nadie está siendo llamado, nadie está respondiendo, ¿por qué está sucediendo eso? Puede ser que efectivamente la iglesia no está siendo eficaz o ya está al borde, ¿cierto?, de su muerte. Esta lista obviamente no es exhaustiva, no es completa, son solamente algunas de las señales de que una iglesia podría estar sufriendo. Vamos al texto, Apocalipsis 3, del 1 en adelante, del 1 al 6, lo tienen ahí en pantalla. Como siempre, la versión que yo pongo aquí en pantalla es la versión Nueva Biblia de las Américas. Obviamente usted puede utilizar la versión de su preferencia, puede seguir la lectura en su Biblia de papel, ¿cierto? Pero aquí para que todos leamos lo mismo, pongo esto en pantalla. Y dice así Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras
delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí podemos ver eh, en este contexto, en esta lectura a grandes rasgos, ¿cierto? Que aquí Jesús les está dando un diagnóstico a esta iglesia, y el resultado de ese diagnóstico es que esta iglesia está muerta, ¿ok? Aún así hay una pequeña esperanza, ¿cierto? Que es una esperanza pero tiene muy poco tiempo, se podría decir. ¿Qué es lo que esta iglesia necesita? Necesita a Cristo. Y aquí vamos a ver cuál es la receta que el doctor de doctores le está entregando a esta iglesia para su recuperación, para su reavivamiento, para poder volver a ser una iglesia eficaz, ¿cierto? Eh, el primer versículo teníamos en el patrón que estábamos viendo de las cartas al Apocalipsis, tenemos, ¿cierto?, que siempre la carta comienza con, bueno, el destinatario, en este caso a la iglesia en Sardis, y luego viene la característica de Jesús, ¿cierto? En cada carta, ¿cierto? Se nombra una característica de Jesús y qué es lo que está haciendo. En este caso, fíjense, vamos a ir un poquito desordenado, pero vamos a ir armando la idea. Lo que Jesús le dice a la iglesia de Sardis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí sabemos, como ya lo habíamos explicado en las clases anteriores, que Jesús, cierto Jesús omnisciente, todo lo sabe y nos conoce. No solamente nos conoce a la iglesia, sino que nos conoce individualmente. Él ve las cosas como nosotros no las podemos ver, Él, cierto, las ve desde su omnisciencia, desde su omnipotencia, desde su omnipresencia. Él lo ve absolutamente todo y nos conoce, tanto lo bueno como lo malo que tenemos, ¿cierto?, como personas y como iglesia. En este caso le dice a la iglesia en Sardis que Él conoce sus obras, así como conoce las obras de las otras iglesias. Sardis era en su tiempo, no en el tiempo, por ejemplo, del Apocalipsis, de cuando la carta fue escrita, sino antes, fue una ciudad, una de las más gloriosas, se podría decir, de ese terreno, ¿cierto? De esa área. También era la ciudad más antigua que existía. Y hubo un tiempo en que esta ciudad era la capital, ¿cierto?, del territorio en ese tiempo, que se llamaba el territorio de Lidia, y tenía un pasado bastante glorioso. ¿Ya? Ese es el contexto en el cual nos encontramos. Su pasado era glorioso, pero el presente de la iglesia en Sardis ya no era el que había sido. Ya no vivía a la altura de lo que alguna vez había sido esta ciudad rica, ¿cierto?, importante, y vamos a ver después también que era bastante segura o impenetrable, como decían, no podían conquistarlo los ejércitos enemigos. Entonces aquí tenemos la descripción de Cristo, que Él conoce la situación de esta iglesia. Tenemos aquí una característica bien importante de Jesús, que dice: es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere esto con 7 espíritus de Dios? Hay dos interpretaciones, una más mejor aceptada que la otra. Una es que efectivamente son 7 espíritus que andan por ahí rondando. De hecho hay una referencia a Isaías, que es cierto, que dice que el Jesús, ¿cierto?, va a tener espíritu de temor, de sabiduría, de conocimiento, y se manejan como 7 espíritus ahí, son 7 tipos de espíritus. Pero la interpretación más aceptada, ya que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos, y el número 7 se repite por todo el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Los 7 ángeles, las 7 estrellas, los 7 espíritus, las 7 trompetas, los 7 sellos, y todo es 7. Obviamente tienes un propósito haber escrito así, pero el 7 tiene referencia a la perfección, a la totalidad, a que algo ya está completo. Entonces, estos 7 espíritus hacen referencia, la interpretación más aceptada, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo perfecto, el Espíritu Santo en su plenitud, en su totalidad,
el Espíritu Santo omnisciente, ¿cierto? Que está en todos lados, y el Espíritu Santo perfecto. Es el completo y perfecto Espíritu Santo con su omnipresencia, su sabiduría y su capacidad o su poder de dar vida a las cosas. Es el Espíritu, ¿cierto? Aquí es Jesús el que tiene el Espíritu y no la iglesia. Es Jesús el que tiene el poder de dar vida, y aquí vamos a ver que esta iglesia es la iglesia que está muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muchas veces no conocemos nuestra verdadera condición espiritual. Muchas veces podemos pensar que nuestra condición espiritual, nuestro cristianismo está más vivo que nunca, que es lo que pensaba de hecho esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es solamente Jesús el que puede ver nuestra verdadera condición espiritual. Si es que nosotros no la estamos viendo correctamente, podemos estar siendo engañados. Pero Jesús, ¿cierto?, es aquel que lo ve todo, y Jesús le da esta sentencia o este diagnóstico completamente opuesto a lo que ellos pensaban, ¿cierto? Ellos pensaban que era una iglesia que estaba funcionando perfectamente. Jesús viene, le dice, ustedes piensan que están vivos, pero están muertos. Jesús todo lo sabe, todo lo ve. Las 7 estrellas, ¿cierto? Tenemos ya los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, y las 7 estrellas, como habíamos dicho, que son los ángeles los 7 ángeles de las iglesias, ¿cierto? De cada iglesia. En este caso lo habíamos interpretado, habíamos explicado que los ángeles tienen mayor referencia a que son los pastores de las iglesias, y en este caso tenemos en este caso las 7 estrellas también tiene que ver con la totalidad, la plenitud de las iglesias. Jesús, ¿cierto?, está protegiendo a todas las iglesias, en este caso a los pastores. Entonces tenemos este carácter de Jesús protector, que cuida de sus pastores, ¿cierto?, que protege a sus pastores, que es responsable de los pastores de las iglesias, y a la vez los pastores deben rendir cuentas a quien es su dueño, en este caso a Jesús. ¿Okay? Y aquí, si bien esta iglesia está muerta, es Jesús solamente el que tiene el poder de dar la vida, el avivamiento, el que una persona pueda, ¿cierto?, recibir esta vida nueva o volver a vivir, a revivir, solamente comienza en el cielo. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Es Jesús solamente el que puede dar la vida. Y si alguna vez queremos un avivamiento como iglesia, recordar que el avivamiento comienza siempre en el cielo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de esta carta con las cartas anteriores? Si recuerdan, las cartas anteriores todas comenzaban con algún tipo de elogio, algún tipo de felicitación, ¿cierto? Conozco tus obras, tu perseverancia, que no has aceptado a las doctrinas externas, ¿cierto? O que has defendido mi nombre. Aquí, lisa y llanamente, no tenemos absolutamente ningún elogio. No hay nada que Jesús quiera rescatar que sea digno de elogio. Aquí inmediatamente hay una sentencia, un diagnóstico que es completamente terrible, por así decirlo. Jesús inmediatamente confronta a esta iglesia sin esperarse nada, sin darle algún tipo de mensaje de que algo están haciendo bien. No, aquí no hay absolutamente nada que están haciendo bien. ¿Por qué? Porque están muertos. Entonces Cristo confronta aquí a aquellos que supuestamente tienen una reputación. Eso de que dice que tienes nombre de que vives tiene que ver con la reputación de esta iglesia, pero están muertos. Y la única iglesia que se le compara a esta iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que vamos a estar viendo, que tampoco recibe ningún tipo de elogio. ¿Ya? Entonces aquí Jesús inmediatamente entra en confrontación a confrontar esta iglesia. Tienes nombre de que vives. Lo más probable es que esta iglesia también fue una iglesia grande, o es una iglesia grande, ¿cierto? Era una iglesia grande en ese tiempo, que tenía recursos, trabajaba, tenía ministerios, aparentemente era una iglesia exitosa. Se había hecho una reputación, había tenido, a lo mejor en su tiempo tenía un pasado glorioso, había tenido sus logros, era una iglesia genuina. Por eso se pudo armar una reputación y pensar que la iglesia estaba viva, ¿cierto? En su tiempo estaba haciendo grandes cosas para Dios. En ese momento Jesús les escribe y les dice que esa reputación era solamente el nombre, una reputación
externa, ya no quedaba nada de su... La realidad de la iglesia no se comparaba con la reputación de la iglesia, eran distintas. Si bien antes su reputación, ¿cierto? Era acorde a su realidad, ¿cierto? Eran una iglesia grande, una iglesia que trabajaba, una iglesia exitosa. Hoy día solamente quedaba el nombre, la reputación. Ya no se podía comparar con lo que en realidad eran como iglesia, era solamente una imagen externa que estaban enfrentando, ¿cierto? Y muchas veces podemos pensar, o esta iglesia a lo mejor pensaba que eran algo cuando en realidad eran completamente opuestos. Y aquí, obviamente, yo quiero llevarnos al tiempo de hoy día, ¿cierto? Que llevemos este mensaje a nuestra iglesia. Porque cuando estaba preparando este mensaje, de hecho, muy poco pensaba en la iglesia de Sardis y mucho pensaba en la iglesia, en la PIEP, ¿cierto? ¿Cuál, cómo es nuestra condición espiritual? Si efectivamente estamos viviendo a lo mejor en alguna mentira y por el hecho de ser, ¿cierto?, la primera iglesia bautista de Santiago, pensamos que tenemos, ¿cierto?, cierta reputación, cuando a lo mejor, en realidad, ¿cierto?, no sabemos, no podemos a lo mejor detectar nuestra verdadera condición espiritual. Pero si efectivamente nuestra historia como iglesia somos una iglesia que tiene 100 años de historia. Estamos celebrando este año, de hecho, el centenario de la iglesia. Y si miramos para atrás, a lo mejor vemos, claro, una iglesia gloriosa, una iglesia influyente dentro de las otras iglesias, una iglesia que marcaba la pauta, que era referente para las otras iglesias bautistas, que plantaba iglesias, ¿cierto? Que su trabajo, ¿cierto?, era plantar iglesias, enviaba misioneros, preparaba pastores, muchos pastores salieron de la primera, líderes, ¿cierto? Eh, Cosas así. Y tenemos que comparar, o sea, no compararlo, pero ver si efectivamente esa reputación que a lo mejor podemos tener como primera iglesia está a la altura de lo que realmente somos como iglesia, o solamente es el nombre, pero eso no se puede comparar con la realidad. Entonces tenemos que analizarnos y pensar qué es lo que realmente somos como iglesia y tener el concepto exacto de quiénes somos en la realidad y de nombre, y no solamente a lo mejor vivir de una reputación que a lo mejor ya no estamos a la altura de esa reputación. Si aparecen con si tienen alguna pregunta, alguna opinión, quieren aportar algo, me avisan, levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema, lo escriben en el chat, ¿ok? Por si a lo mejor no están de acuerdo en algunas cosas que yo estoy diciendo. Entonces Jesús les revela cuál es su verdadera condición, que si bien pensaban que estaban vivos y que eran de gran reputación, la condición que Jesús les da, la verdadera condición, es que ellos están muertos, ¿cierto? Es solamente una condición, en lo externo, a lo mejor en las apariencias se puede ver una iglesia saludable, pero internamente están muertos, su condición interna eh, es la que vale. A lo mejor se ve una iglesia, cierto, genial, cierto, que se hace muchas cosas, pero internamente su condición espiritual es muy distinta. ¿Cuál es la causa de por qué están muertos o de por qué Jesús le da este diagnóstico tan drástico? La causa no está clara, no dice aquí específicamente o detalladamente eh, qué es lo que está sucediendo. Si se fijan, a lo mejor la última parte del versículo 5 podría estar dándonos una pista. Si se fijan, la última parte del versículo 5 dice: y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A lo mejor aquí hay cierta pista, ¿cierto?, a lo que nos puede decir que a lo mejor ellos no estaban confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? No estaban dando no había testimonio de Jesús, no había un evangelismo, no estaban compartiendo esto, ¿cierto? A lo mejor lo hacían para evitar la confrontación, lo hacían para evitar la persecución. Recuerden que en esos tiempos el emperador era el que manejaba todo, ¿cierto? Y había que rendirle culto al emperador y había que mezclarse con la cultura y todo giraba en torno a los dioses y esas cosas. Entonces a lo mejor simplemente ellos, para no enfrentar esa oposición que venía con el hecho de no adorar a los dioses o al emperador, para evitar, ¿cierto?, la persecución, simplemente no decían, no confesaban o no daban testimonio de su fe y simplemente se mezclaban con la cultura para poder llevarse bien con la cultura. Seguían la, la corriente de esto. ¿Cuál es la corrección que le da Cristo? ¿Cuál es la solución? Si es que hay algún tipo de solución. Y gracias a Dios,
en su infinita gracia, eh, sí hay una pequeña luz de esperanza. Pero antes déjeme leerles este comentario que encontré cuando estaba preparando la clase. Dice, es algo muy triste cuando el único logro u obra de una iglesia es solamente su nombre, especialmente si la realidad de esa iglesia muestra que ese nombre es una mentira, como en el caso de la iglesia en Sardis. Sus obras pasadas le dieron una reputación entre otras iglesias de estar viva para Cristo, pero sus obras presentes muestran una imagen completamente diferente. También en cuanto a la relación a la historia de la ciudad, la ciudad también en su tiempo fue una ciudad muy gloriosa y en ese tiempo ya solamente era una ciudad como cualquier otra. Eh, Afuera de la ciudad, dice, había una famosa necrópolis o cementerio con las tumbas de sus reyes del pasado. La congregación en Sardis representaba más ese cementerio que una iglesia viva. Y ahí tiene un poquito de contexto entonces acerca de la ciudad también, cómo era y cómo Jesús utiliza la imagen de la ciudad para traspasársela a la iglesia. Ok. Eh, Versículo 2. Aquí tenemos a Jesús y el impresionante y el asombroso amor que Jesús tiene por todos nosotros y también por su iglesia. ¿Okay? No todo está perdido. Jesús no solo redime a su iglesia, no solo nos redime, sino también que va al rescate de nosotros cuando lo necesitamos, ¿cierto? A lo mejor no nos damos cuenta que necesitamos rescate, pero Jesús sí se da cuenta y Él nos ofrece y va en rescate nuestro. Dios, ¿cierto? O sea, Jesús se especializa en salvar, es el negocio de Jesús, se podría decir. El negocio de Jesús es salvar, es resucitar, es revivir aquello que estaba muerto. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Y aquí tenemos eh, en 2 versículos, ¿sí? Tenemos una rápida sucesión de instrucciones o de mandamientos, de imperativos que Jesús nos entrega, que tienen que hacerse de manera rápida para poder evitar lo que vendría, ¿cierto?, al ser una iglesia muerta. El primer imperativo o el primer mandamiento está en el versículo 2, que dice, ponte en vela. Ponte en vela significa despierta. Si estás en algún tipo de letargía, en algún tipo de complacencia, tienes que ponerte en vela. De hecho, la ciudad de Sardis, históricamente, antes de que le escribieran esta carta, ya había caído 2 veces por ejércitos enemigos, y no por una batalla, sino que habían entrado de manera escondida, habían caído presas, ¿cierto?, de la complacencia, se habían relajado porque pensaban que la ciudad era impenetrable. Pero si usted si le interesa la historia, ¿cierto?, en Sardis va a encontrar que los ejércitos enemigos no iban con todo el ejército, sino que entraban unos pocos, podían escabullirse por la ciudad y abrir las puertas desde adentro, y así entraba después todo el ejército. Eso sucedió no solo una vez, sino 2 veces sucedió en esa ciudad, justamente porque estaban confiados o estaban complacientes con la situación y pensaban que nada les podía pasar porque se veía que era una ciudad bastante eh, fuerte, ya que estaba bien defendida, pero no fue el caso. Ellos se durmieron en los laureles, por así decirlo, y fueron conquistados 2 veces. Aquí Jesús a la iglesia de Sardis le dice, ponte en vela. Y esto no es solamente un mandamiento de una sola vez, sino que es un imperativo continuo. Es decir, es ponte en vela y mantente en vela. No solamente despierta de tu letargía, de tu complacencia, sino que mantente alerta, ¿cierto?, para ver lo que está sucediendo. Y este no puede ser un mensaje más apropiado, ¿cierto?, para la iglesia de hoy en día. O sea, tenemos que mantenernos alertas a todas las cosas que están sucediendo hoy en día, en cualquier sentido. Eh, en el sentido político, en las cosas que van a cambiar, en las grandes migraciones que están sucediendo en el mundo, ¿cierto? La situación que hoy día ocurre en Afganistán. ¿Qué podemos hacer por eso? La situación que ocurrió en Haití hace poco con el terremoto. Cómo nosotros, ¿cierto?, nos mezclamos, ¿cierto? O cómo inmer- eh, nos sumergimos, por así decirlo, con la cultura, qué cosas aceptamos, qué cosas no aceptamos, y si no estamos atentos, a lo mejor la cultura nos va a consumir y vamos a terminar como la iglesia en Sardis, ¿cierto? Acomodándonos a la cultura y siendo convencidos por otras cosas, ¿ya?
mantenerse, despertar, y no solamente despertar, sino mantenerse despierto, ¿ya? El segundo mandamiento, la segunda receta, el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿A qué nos referimos esto que no se haya, Jesús no haya completas tus obras? Más que un tema de cantidad, tiene que ver con un tema de calidad. A lo mejor nuestras obras o las obras de esta iglesia, pero pensémoslo para nosotros, lo que estamos haciendo como iglesia nosotros como individuos. Si nuestras obras efectivamente son completas, son de calidad o son obras mediocres, que tiene relación con lo que dice aquí. Una obra que no está completa es una obra eh, mediocre, ¿cierto? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Un cristianismo como Dios manda, por así decirlo? ¿O es un cristianismo así complaciente La complacencia es la satisfacción o el estar contento con algo. En este caso, la complacencia tiene en la connotación negativa es estar, por ejemplo, si efectivamente yo estoy conforme, estoy satisfecho con mi condición espiritual, con la relación que tengo con Jesús. Y si, por ejemplo, yo digo, sí, estoy conforme y no necesito hacer nada más, eso es ser complaciente. Entonces, es, estas obras que no son completas tienen que ver con esa complacencia, con esa satisfacción de que así las cosas están bien en mi iglesia, no hay mucho más que hacer, se están haciendo almuerzos, me estoy conectando los domingos al Zoom de la clase, después me conecto al YouTube, después me conecto al culto familiar, ¿cierto? Me aparezco en una reunión de oración, tengo mi grupo pequeño y con eso estoy conforme, con eso estoy satisfecho, no veo que se necesite nada más, veo que la iglesia está funcionando, ¿cierto? Efectivamente, estamos cómodos en cómo estamos contentos, estamos satisfechos, estamos siendo complacientes, están siendo nuestras obras completas o es un cristianismo liviano, es un cristianismo mediocre. ¿Cuál es mi situación personal y cómo vemos también la situación de la iglesia? ¿Ok? La iglesia en Santiago, ¿cierto? Jesús, si nos escribiera una carta, siempre pregunto, ¿nos diría esto mismo? ¿Sería peor? ¿O a lo mejor solamente tendría elogios? ¿O podemos vernos reflejados en el mensaje a la iglesia eh, en Sardis? Siempre tenemos que analizarnos y no simplemente ver cómo están los demás, sino también cómo estamos nosotros mismos. Eh, entonces no tengamos un cristianismo mediocre, un cristianismo tibio, un cristianismo cómodo, un cristianismo conveniente. ¿Ok? Aquí esta iglesia no tenían una fe radical, su fe prácticamente era invisible, no se veía. Jesús puede decir lo mismo de nosotros. ¿Nuestra fe es una fe radical o es una fe que apenas se ve dentro de la iglesia y no afuera de la iglesia? ¿Ah? ¿La comunidad ve algo diferente en nosotros o no? No más probable que en ese tiempo la cultura no se les oponía porque a lo mejor no representaba mayor amenaza. Decían, no, mira, lo de la iglesia ahí se mantienen adentro de su iglesia, no meten mucho ruido, no estorba mucho, no hay problema. La cultura no los rechazaba, sino que simplemente los ignoraba, porque no representaban mayor significado, una mayor amenaza a lo que estaban haciendo. Eran tan débiles en su confesión que no molestaban a nadie. Hablando de la iglesia de Sardis, ¿ah? Pero a lo mejor podemos comparar esto con nuestra iglesia. Entonces, su vida desde su salvación hasta cumplir su llamado era una vida incompleta, ¿cierto? O sea, habían sido salvos, pero no estaban haciendo sus obras completas. Había algo en su vida que no estaba siendo completado. Hermano Iván, Dígame, sí. hola hermanos. Yo quería contarles que a través de todo esto que estamos escuchando, venía a mi mente lo que el apóstol Pablo nos dice sobre cómo edificamos, sobre nuestras obras, cómo Dios las va a evaluar más adelante. Y el apóstol nos dice de que tenemos em, que realizar toda la obra edificando con oro, plata y piedras preciosas, ¿cierto? Porque eso no se quemará cuando sea aprobado por el Señor Jesús. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando hacemos algo, tiene que ser para dar gloria a Dios y para mostrar em, que lo hacemos
motivados por el amor del Señor. Porque 1 Corintios 13 también nos dice que cualquier cosa que nosotros hagamos o creamos o digamos, si no lo hacemos motivados por el amor del Señor, tampoco permanecerá. Entonces, ahí cuando nos habla de que una obra es incompleta, que en realidad nos está diciendo que esa obra no es perfecta, no está construida, no está edificada sobre la roca que es Cristo, para darle gloria a Él y motivado por el amor a Dios. Entonces, yo creo que eso es una buena pista para saber si estamos edificando algo que cuando Cristo lo pruebe realmente permanezca y que sea digno de la recompensa que el Señor nos tiene. Muchas gracias, hermana Lili. Gracias por su aporte. Em, sí, efectivamente, eso, obviamente la Biblia nos guía, ¿cierto? A cómo debemos también hacer este tipo de cosas, no solamente en Apocalipsis, sino que tenemos, como decía la hermana Lili, toda la escritura para poder hacer las cosas de manera con excelencia para nuestro Señor, ¿cierto? Ok, entonces tenemos esa advertencia, ¿cierto? Afirma las cosas que quedan. Déjenme volver a compartir el versículo para que todo esté en pantalla. Ahí está. Afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Luego vamos con el tercer mandamiento en el versículo 3. Dice, acuérdate pues, o recuerda, puede que diga en otra versión, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, esta pregunta debería ser fácil, qué es lo que nosotros como iglesia hemos recibido, como personas hemos recibido y oído? Es el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio de Jesús, ¿cierto? Que Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Encarnándose, murió por nosotros en una cruz, resucitó y luego ascendió nuevamente. Murió en una cruz, ¿cierto? Para llevar el pecado que nosotros deberíamos haber llevado, ¿cierto? Para morir para tener una muerte que nosotros deberíamos haber tenido, para luego habernos dado vida eterna que no merecíamos y que no podíamos obtener por nosotros mismos, y muchas otras cosas más podemos decir acerca de lo que es el Evangelio. Pero ese Evangelio, lo que recibimos nosotros, lo que oímos y lo que aceptamos, es lo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos, de hecho, y diariamente, todos los días deberíamos estar recordándonos a nosotros mismos, a nosotros como iglesia, el Evangelio de, de Jesucristo. No tendríamos por qué dudar en, en confesar el nombre de Jesús cuando nosotros nos acordamos, ¿cierto? O recordamos lo que hemos recibido y oído. Eso también trae un cambio en nosotros, porque nos mantiene en el foco, concentrados en lo que corresponde. Entonces, nosotros también recordemos el Evangelio de Jesús todos los días a nosotros mismos. No demos esto por sentado. ¿Ok? Eso es, acordémonos del Evangelio, aquellos que nosotros recibimos y oído. Luego, en el mismo versículo 3, el cuarto mandamiento es guárdalo. Este Evangelio tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido. Es un tesoro precioso. Como dije, nunca lo dejémoslo así, nunca lo tomemos por sentado, así como que yo estoy haciendo estas cosas y obviamente las estoy haciendo por el Evangelio. No, tenemos que cuidarlo, protegerlo, nunca desviarse del Evangelio, que nunca se nos escape. Cualquier cosa a la que nosotros nos desviamos nunca va a ser mejor que el Evangelio. Y siempre podemos estar en peligro de desviarnos, ¿cierto? Nunca cualquier cosa a lo mejor que nosotros nos empecemos a concentrar no va a ser tan grande o tan importante como el Evangelio. Por tanto, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo para no movernos ni para la derecha ni para la izquierda, como también decía, por ejemplo, parece que Dios le decía a Josué que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Cuida lo que tienes, cuida lo que recibiste, cuidemos este tesoro precioso, que nunca se nos escape, nunca perdamos el foco del Evangelio. Desviarse nunca va a ser para desviarse a algo bueno. No le quitemos ni le añadamos algo al Evangelio. Es lo que es. No hay más en eso y no hay menos tampoco en eso. Así que quedémonos con eso, quedarnos con lo que recibimos y con lo que escuchamos. Y por último, también un mandamiento que se repite en varias de las cartas al Apocalipsis es arrepiéntete. Y aquí el arrepentimiento, a lo mejor no siempre tenemos un buen entendimiento acerca de lo que es el arrepentimiento. Todo cierto
cuando aceptamos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y a lo mejor pensamos que llega hasta ahí nomás el arrepentimiento, pero no, el arrepentimiento se puede decir, es un estilo de vida, es una continua acción que nosotros debemos estar haciendo en nuestro caminar cristiano. ¿Ok? No es algo que llegamos a un punto en que ya no necesitamos arrepentirnos. No, siempre estamos en necesidad de arrepentimiento. Es una acción continua el hecho de arrepentirse, de cambiar de mente, de cambiar de opinión en cómo veía las cosas, en odiar lo que Dios odia. Siempre uno va a estar en necesidad de crecer, de madurar. Claro, a lo mejor uno no hace las cosas que hacía cuando era recién cristiano, pero siguen habiendo otro tipo de cosas en las cuales necesitamos arrepentirnos. Y eso es un estilo de vida. Todos los días yo debería estar practicando el arrepentimiento. ¿Ok? Se nos va a agotar la necesidad de arrepentimiento. Ahora, luego de esta receta, ¿qué pasa si esta iglesia no hace lo que Jesús, le está diciendo aquí? Dice, por tanto, al final del versículo 3, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a la hora que vendré por ti. Aquí la venida de Jesús, como dice también en las otras cartas, no es en referencia a la segunda venida de Cristo. Es referencia a que Jesús viene a juzgar a su iglesia. No solamente viene a rescatar a los suyos, por así decirlo, pero esta venida tiene como ciertas funciones, varias funciones. Una de esas funciones es juzgar. Y aquí dice, aquellos que no se arrepienten, que no hacen lo que yo les estoy diciendo, yo voy a venir como ladrón, ¿cierto? Un ladrón cuando llega, ¿cierto? Entra a una casa, uno no está preparado. Entonces Jesús va a venir en un momento en que no lo esperemos, en que no vamos a estar preparados, no vamos a saber la hora que va a venir, y va a emitir juicio para los que no se arrepienten. Esto va a ser un juicio sorpresa, eh, por así decirlo. Esa es la sentencia que Jesús da. Y las otras iglesias también se ve que Jesús está yendo para emitir juicio. La iglesia de Éfeso dice que el juicio va a quitar su candelero, como que diciendo que ya no va a poder ser una luz para las personas, ¿cierto? Para donde están. Aquí viene con un juicio de como ladrón en la noche. Versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Se fijan que hay un pequeño elogio, se podría decir, no sé si un elogio la verdad, pero hay un pequeño grupo de personas, porque dice que son pocos, no que son muchos, sino que dice son unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿cierto? De mancharse sus vestiduras tiene que ver mucho con el tema, bueno, con el contexto en esos tiempos, justamente, sobre todo en el estar involucrado en sacrificios, ¿cierto? A animales o en actos de inmoralidad, de índole sexual. Tenía que ver con eso, como que estas personas en Sardis no se habían contaminado con lo que el resto de la iglesia se había contaminado, ¿cierto? A lo mejor estas personas no habían dejado de proclamar el Evangelio, ¿cierto? Se habían mantenido puros, habían vivido una vida digna, ¿cierto? Acorde al llamado que habían tenido. Y aquí entonces les, eh, les habla acerca de estas personas. Dice, y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos, ¿cierto? Esta vestidura de blanco tiene que ver con la pureza, ¿cierto? Con la justificación, la justicia que Dios le imputa, ¿cierto? A las personas, ¿cierto? Y aquí le dice, ¿por qué? Porque son dignos. Y luego, el 5 y 6, viene la promesa de Jesús para aquellos que vencen. Jesús, y vemos aquí su infinita gracia, su infinito amor. No todo está perdido, hay todavía una luz de esperanza para esta iglesia. Y aquí tenemos una promesa triple. No es solamente una promesa con un solo resultado, sino una promesa triple. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces tenemos la primera promesa, es que el que venza va a ser vestido de vestiduras blancas, que era como estaban vestidos los pocos que quedaban en Sardis, ¿cierto? Las vestiduras tenía que ver con justamente este tema de pureza, de justicia. También dice el contexto que cuando un ejército ganaba una guerra,
este ejército en el desfile de celebración, las personas, ¿cierto?, de civil se vestían de blanco y hacían como este desfile, esta procesión, ¿cierto?, en modo de celebración, ¿cierto? Como que cuando tenían la victoria, ellos salían a las calles vestidos de blanco para celebrar. Entonces tiene que ver como también como este tipo de victoria así de que ganaron algo, de un triunfo. Y por eso también habla de que se visten de blanco. También es interesante ver que es aquí Jesús el que va a vestir a estas personas de blanco. No es uno mismo, no se puede vestir, uno mismo no puede investirse de esta pureza, de esta justicia, de este triunfo. Nuevamente aquí es Jesús el que hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí es súper importante o súper lindo, en realidad hermoso lo que aquí habla acerca del libro de la vida. Les voy a leer un versículo que está en Lucas capítulo 10, versículo 20. El libro de la vida se menciona varias veces en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Lucas 10, 20 dice así, esto es Jesús hablando. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Si hay algo de lo que nos podemos regocijar, no es de que, no sé, hacemos grandes cosas para Dios o de que podemos hacer grandes señas y milagros, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí tenemos la promesa, ¿cierto?, de que nuestro nombre es permanente en este libro de la vida. También se podría decir que hay una pequeña confusión porque dice, ya, y si yo no venzo, entonces mi nombre se va a ser borrado del libro del libro de la vida. Aquí la verdad no nos entrega más detalle esto, pero sí tenemos que descansar en la promesa que nuestros nombres sí están escritos en el libro de la vida, ¿ok? En las cosas que la Biblia se mantiene en silencio, se puede decir, es sabio también que nosotros no caigamos en especulaciones, sino que también nos mantengamos en silencio. Y la tercera promesa, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto también hace referencia a lo que alguna vez Jesús ya dijo en Mateo 10, 32, que dice así, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oye, voy a leer también el siguiente versículo. Dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquí tenemos la promesa de que los que venzamos, los que venzan, su nombre va a ser reconocido. Jesús va a decirle a su Padre, a nuestro Padre Dios, mira, Iván me pertenece, él es mío, mira, Jesús, Nora, ella me pertenece, ella es mía. Jesús va a estar ahí reconociendo nuestros nombres delante de su Padre. Dios, ¿cierto? Lilian me pertenece y ella es mía, y no solamente su Padre va a escuchar los nombres de nosotros, sino también los ángeles van a escuchar este mensaje, que somos posesión, ¿cierto? Somos de Jesús y Jesús nos está reconociendo si es que nosotros vencemos, si es que nosotros confesamos su nombre delante de los hombres. ¿Cómo concluimos esto? Bueno, tenemos el último mensaje que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se repite en todas las cartas que Jesús le envía a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? Es un mensaje a estar atentos, a prestar atención a este Espíritu y qué es lo que el Espíritu les está hablando. Haría bien, ¿cierto?, que tomemos estas cosas, las escuchemos y las pongamos en práctica. Esta promesa, ¿cierto?, nos anima, nos motiva, ¿cierto?, a completar nuestras obras, a caminar en santidad, a compartir el Evangelio. Y voy a terminar con la conclusión. O cómo podemos llevar esto más a la práctica. Fíjense, escuchen lo que dice este comentario. Dice, finalmente, una iglesia muerta carece de celo evangelístico y misionero. Se vuelve a sí misma y mira a sus propias necesidades, a sus propias preferencias, a su propia comodidad.
Las iglesias que no son saludables le dan muy poca atención a la conversión de los perdidos. En contraste, las iglesias vivas dedican tiempo, recursos y energía tanto al evangelismo local como a las misiones mundiales. En el mensaje a la iglesia en Sardis vemos a un Cristo revelado como el dador de vida. Solamente Él puede dar esta vitalidad espiritual a aquellos que tienen una fe que se encuentra en decadencia o muerta. Y el mensaje aquí o la conclusión es aceptar este llamado que Jesús nos entrega o nos impera, ¿cierto?, a seguir, aceptar esta invitación de que solamente Él es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, solamente Él es el que puede darnos vida. Si nos ponemos un poco más en la práctica, vemos este tiempo que ha sido bastante difícil para todos, ¿ah? El tema de la pandemia, de poder estar de estar separados, de tener que cambiar un poco nuestro estilo de la forma como hacíamos iglesia. Se ve por ahí una luz de esperanza, ya estamos en fase 4, ¿cierto? Ya tenemos más libertades, la mayoría de la gente se está vacunando, espero que los hermanos mayores ya se hayan puesto la tercera dosis, ¿cierto? Si no se han ido a poner la tercera dosis, les animo a que se la vayan a poner, ¿cierto? Es necesaria, ¿cierto? Es por su propia salud, ¿cierto? Por amor al prójimo, para que podamos también nosotros poder juntarnos prontamente. Pero, ¿cómo estamos viviendo este cristianismo? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Si efectivamente estamos siendo complacientes, estamos ocupados en el trabajo en la iglesia, estamos interesados en lo que sucede dentro de la iglesia, estamos... Eh, queremos participar del avance de nuestra iglesia, de los proyectos de nuestra iglesia. A lo mejor estamos siendo un poco complacientes y dejamos que otras personas tomen las decisiones por nosotros. A lo mejor estamos simplemente relajados, sabiendo que la iglesia va a funcionar igual, aunque yo no esté participando, no esté involucrado, porque siempre ha sido así. O efectivamente puedo aprovechar esta oportunidad, el, y no es una oportunidad, ¿cierto? Es el privilegio de yo poder estar involucrado en las cosas de la iglesia. Yo echo de menos, ¿cierto?, el poder ver cómo está, o sea, no sé si echo de menos, pero me gustaría, ¿cierto?, ser parte también de las decisiones que, eh, que toma la iglesia para seguir avanzando, para seguir funcionando. De hecho, es somos una iglesia bautista y la iglesia bautista se rige bajo una modalidad de gobierno que se llama congregacionalismo, es decir, es la asamblea, es la membresía de la iglesia la que tiene el privilegio de tomar las decisiones de la iglesia. No solamente dejar esas decisiones importantes a un grupo pequeño de personas, sino yo como miembro que me involucro como iglesia, que me importa mi iglesia, puedo tomar este tipo de decisiones. A nivel personal también o a nivel en el ministerio en que yo esté funcionando, cómo está siendo mi vida, cómo está siendo mi obra, estoy realmente eh, haciendo que mis obras sean completas, si están siendo, ¿cierto? Cuando sean probadas mis obras, cuando sean pasadas por fuego, estas obras se van a mantener o van a desaparecer, van a ser consumidas. Las animo a aceptar esta invitación de Jesús que nos da a todos, la verdad, de ponernos en vela, de despertar. Ya estamos saliendo de la pandemia, bueno, ahora despertemos, afirmemos las cosas que quedan, recordemos por qué somos iglesia, ¿cierto? Y arrepintámonos y pongamos el foco en Jesucristo, mantengámonos vigilantes y concentrados en las cosas de Dios. Aceptemos esta amonestación, por así decirlo, de Dios acerca de esto. Personalmente considero que el mensaje a Sardis perfectamente se podría aplicar al mensaje de la primera de Santiago. O sea, personalmente cuando yo veo cómo está mi iglesia, pues, siendo que yo soy parte de la iglesia, porque este mensaje me llega a mí, yo soy parte de la iglesia, aquí la iglesia somos nosotros, no es el templo, considero que sí, estoy siendo, la verdad, complaciente en ciertas cosas a lo mejor. Entonces, el mensaje es a ponernos en vela, es a obedecer a lo que Dios nos ordena hacer, a arrepentirnos y a mantenernos en vela y a trabajar por Jesús. Preguntas, aportes, déjenme un segundo, voy a detener aquí la grabación. Hasta aquí llega la clase grabada, aquí ahora ya pueden abrir sus micrófonos y comenzar a aportar, a compartir.